Cuando el mundo escuchaba Williams, Ferrari o McLaren, pocos podían prever que el verdadero espectáculo estaría dentro del casco de dos hombres. Ayrton Senna y Alain Prost no solo protagonizaron carreras memorables, sino un enfrentamiento cultural, emocional e intelectual. Senna vivía cada curva como un ritual sagrado, como si el asfalto le hablara y él respondiera con manivelas y aceleradores. Prost, por su parte, elaboraba cada paso con la frialdad de un analista, cuidando más de conservar el campeonato que de ganar cada curva. Cuando llegaron a McLaren, se topó no solo dos pilotos brillantes, sino dos mundos irreconciliables. Y lo que empezó siendo una rivalidad deportiva se convirtió rápidamente en una guerra personal e ideológica. Esta es la historia completa, ampliada y devastadora de la rivalidad que cambió para siempre la historia de la Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva nació en São Paulo, Brasil, en 1960. Su infancia, marcada por la comodidad económica, no fue fácil. Era tímido, sensible y sufría problemas de coordinación motriz. Paradójicamente, al volante era otra persona. A los 4 años manejaba karts con una coordinación casi perfecta. A los 13 ya competía como si le fuera la vida en ello. Su entorno familiar fue esencial. Su padre le construyó su primer kart con piezas hechas a mano, y desde entonces la pista se convirtió en su refugio espiritual. Ayrton no solo corría, rezaba antes de cada clasificación. Hablaba de entrar en trance mientras pilotaba. Creía sinceramente que su don le había sido dado por Dios. Del otro lado del mundo, en Lorette, Francia, nacía en 1955 Alain Prost. En una familia humilde, sin conexiones con el automovilismo, Prost descubrió su pasión no desde un kart, sino desde la mecánica. Amaba desarmar motores, entender cómo funcionaban las cosas. Ingresó al automovilismo a través del karting también, pero su enfoque era radicalmente diferente. Donde Senna sentía, Prost calculaba. Era metódico, frío, obsesivo con los números. Era metódico, frío, obsesivo con los números. Para Prost, la F1 era un tablero de ajedrez de 300 km por hora. Cada movimiento tenía que ser estratégicamente perfecto. No le interesaba ser el más rápido en cada vuelta, sino el más inteligente en el total de la temporada. Ya desde sus inicios, los dos representaban fuerzas opuestas. Senna era visceral, espiritual, emocional. Prost era pragmático, técnico, cerebral. Sus diferencias eran tan profundas que no necesitaban ni hablar para que se notara la tensión entre ellos. Cuando finalmente se cruzaron en las pistas europeas en 1983, Senna en Fórmula 3, Prost ya establecido en Fórmula 1, el destino comenzó a alinearse para una rivalidad inevitable. Senna asombró al mundo ganando el campeonato británico de F3 con una racha imbatible. Prost, ya entonces con Renault en F1, observaba a ese joven brasileño con un talento puro, pero con una agresividad que lo desconcertaba. En 1984, Senna debutó en Fórmula 1 con Toleman. En su sexta carrera, bajo la lluvia de Mónaco, hizo historia. Pasó de la posición 13 a luchar por el primer lugar con Prost. La carrera fue detenida por bandera roja justo cuando Senna estaba a punto de superarlo. Muchos acusaron a Prost de haber presionado para detener la carrera. Otros vieron el momento como una señal. Senna había llegado y no iba a irse sin reclamar el trono. En ese momento, sin saberlo, había comenzado la guerra. En 1988, McLaren firmó lo que muchos consideran el contrato más explosivo de la historia de la Fórmula 1. Unir en un mismo equipo a Ayrton Senna y Alain Prost. Era como poner fuego y hielo en el mismo contenedor y esperar que no explotara. El equipo contaba con el auto más dominante jamás construido hasta ese momento, el McLaren MP44, una bestia de ingeniería con motor Honda turboalimentado, nacido para ganar. Pero lo que nadie en el equipo anticipó fue que la batalla interna sería incluso más feroz que la que tendrían contra cualquier otro equipo en la parrilla. Desde el primer día, las tensiones comenzaron a gestarse. Senna, recién llegado, no se sentía segundo piloto de nadie. Ni siquiera de Prost, quien ya tenía 2 títulos mundiales.
La relación que Prost había construido con los ingenieros, con la cúpula de McLaren y hasta con Honda, no intimidaba a Senna. En cambio, lo empujaba a correr con más intensidad. En pista no se daban tregua. En reuniones técnicas, sus estilos chocaban. Senna hablaba de feeling, de energía del coche. Prost mostraba gráficos, curvas de potencia, degradación de neumáticos. Había una barrera de comunicación real. No solo hablaban distintos idiomas, pensaban de forma distinta. Las cosas se tensaron aún más en el GP de Portugal. Senna, liderando la carrera, cerró a Prost de forma tan violenta contra el muro de boxes que casi lo saca de pista a 280 km por hora. Prost, furioso, no se lo perdonó. Al final de la temporada, Senna ganó 8 carreras, Prost 7. Pero Senna también abandonó más veces. Aún así, sumó los puntos suficientes para ganar el campeonato del mundo. En el podio de Suzuka, Senna alzó la bandera de Brasil con lágrimas en los ojos. Prost lo miraba con el rostro inmóvil. En ese momento, su relación ya estaba rota. Los mecánicos de McLaren se dividieron en bandos. Había reuniones duplicadas, información técnica que no se compartía. Honda, que tenía preferencia por el estilo de Senna, más expresivo y directo, comenzó a trabajar más de cerca con él, generando aún más incomodidad en Prost. Era una guerra fría, dentro del equipo más caliente del paddock. En 1989, Prost anunció que se iría de McLaren al final de la temporada. La relación era insostenible, pero antes de marcharse, se aseguraría de dejar su firma en el capítulo más polémico de toda la rivalidad. El 22 de octubre de 1989, el Gran Premio de Japón en Suzuka se convirtió en el epicentro del escándalo más grande que la Fórmula 1 había vivido hasta ese momento. Era la penúltima carrera del año. Prost llegaba con una ventaja considerable en el campeonato. Senna necesitaba ganar. No había margen para errores, ni para cortesía. Desde la largada, Prost tomó la delantera y controló la carrera. Senna lo seguía con furia contenida. Sabía que tendría que hacer algo arriesgado para cambiar el destino. En la vuelta 47, lanzó el ataque. En la chicane final, Senna se tira por el interior. Prost cierra la puerta sin ceder. Se tocan rueda con rueda. Se detienen. El público contiene el aliento. Prost baja del coche. Cree que todo ha terminado. Pero Senna no se rinde. Le pide a los comisarios que lo ayuden a empujar su coche. Lo hacen. Entra a boxes. Cambia el alerón. Vuelve a pista. Y termina la carrera en primer lugar. Pero la alegría dura poco. Pasan minutos. Luego horas. Y entonces, la noticia explota. Senna es descalificado por cortar la chicane al regresar a pista tras el choque. El título va para Prost. La reacción es inmediata. Senna se siente traicionado. Y no está solo. Muchos periodistas, pilotos e incluso miembros del paddock afirman que la decisión huele a política. El presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, es francés. Prost también. Las sospechas de favoritismo se convierten en titulares internacionales. Senna no se queda callado. Acusa públicamente a la FIA de corrupción. Dice que están manipulando el campeonato. Balestre responde con furia. Impone una multa de $100,000 a Senna, lo obliga a disculparse públicamente y amenaza con retirarle la licencia si no lo hace. El deporte se convierte en política. El automovilismo deja de ser solo velocidad. Ahora es una guerra de intereses, de poderes, de egos. Y Senna, aunque pierde el título, gana algo más profundo. El corazón de millones de fans que ven en él al mártir rebelde que no teme enfrentarse al sistema. Pero todo lo que sube, también tiene que caer. Y la próxima temporada sería aún más brutal. El 21 de octubre de 1990, exactamente un año después del escándalo de Suzuka 1989, la Fórmula 1 volvía al mismo circuito. Pero las posiciones se habían invertido por completo. Senna, con hambre de redención, llegaba como líder del campeonato, y ahora Prost era el perseguidor, pero no en McLaren, sino con Ferrari, una escudería italiana, apasionada, visceral, que parecía encajar perfectamente con su nuevo piloto, pero no con su historia previa. A lo largo de 1990, la lucha entre ambos se reavivó con una intensidad que rozaba el odio.
En cada conferencia de prensa, en cada sesión clasificatoria, la tensión se sentía como una cuerda a punto de reventar. La prensa avivaba el fuego, y Cena no perdonaba. Él sentía que le habían robado un campeonato, que lo habían traicionado desde arriba, que no lo dejaron competir limpio, y esta vez no iba a permitir que la política le arrebatara lo que había ganado en la pista. La clasificación en Suzuka parecía abrir una ventana a la justicia. Cena logró la pole position, pero cuando se anunció que la pole estaría, como siempre, en el lado derecho de la pista, el lado sucio, sin goma, con menos tracción, todo cambió. Cena, furioso, pidió que se invirtieran las posiciones. Protestó ante la FIA. Recordó que el año anterior, Prost había largado desde la izquierda. ¿Por qué ahora no se podía cambiar? ¿Por qué a él siempre se le aplicaban las reglas más estrictas? Jean-Marie Balestre, presidente de la FIA, negó la solicitud. Cena lo tomó como una provocación. En la reunión con los comisarios, dijo sin tapujos: «Si me cierran el paso, no voy a frenar». Nadie lo creyó. Y entonces llegó la largada. Los motores rugieron. Prost tuvo una mejor salida desde el lado limpio. Se movió hacia el centro para cubrir la línea, pero Cena venía lanzado como un proyectil a más de 270 km/h y no frenó. Ambos coches volaron fuera de pista. La carrera para ellos terminó en la primera curva. Cena, fuera del auto, fue recibido como campeón. Los coches volaron fuera de pista. La carrera, para ellos, terminó en la primera curva. Cena, fuera del auto, fue recibido como campeón. Prost, con el casco aún puesto, caminó en silencio hacia los pits. Cena se consagró campeón del mundo por tercera vez, pero esa victoria dejó un sabor amargo. Las críticas se desataron. Algunos lo llamaron criminal, irresponsable, vengativo. Otros lo vieron como un acto de justicia pura, de rebelión ante un sistema que lo había aplastado un año antes. Las entrevistas posteriores avivaron aún más el fuego. Cena admitió que el choque fue intencional, que no podía permitir otra manipulación, que si el poder le cerraba las puertas, él las derribaría con el coche. En ese momento, Ayrton Senna no era solo un piloto, era un símbolo. Para muchos, un héroe trágico. Para otros, un genio al borde del abismo. Suzuka 1990. Quedó marcado no solo como un punto final para el campeonato, sino como el momento en que Senna eligió venganza por encima de gloria. Y eso lo cambió todo. Después de años de tensión, insultos, choques y conferencias hostiles, la historia dio un giro inesperado. En 1993, Prost volvió a la Fórmula 1 con Williams, mientras que Senna, aún en McLaren, comenzaba a mostrar señales de desgaste emocional. Ya no era el joven temerario de los 80. Ahora se había vuelto más reflexivo, más calculador, aunque seguía siendo rápido como el rayo. Su relación con Prost ya no era la misma. Las entrevistas entre ambos, antes llenas de indirectas y sarcasmos, ahora mostraban una tensión diferente. Una calma incómoda, como si ambos entendieran que su guerra había sido tan intensa que ya no quedaba nada por decir. En pista, Williams dominaba con claridad. Prost tenía un coche superior. Senna luchaba con todo, pero no alcanzaba. Aún así, a medida que avanzaba la temporada, comenzaron a hablar más, a intercambiar opiniones. Incluso comenzaron a planear, en privado, un proyecto conjunto para mejorar la seguridad en la Fórmula 1, una preocupación que ambos compartían. Senna lo respetaba. Prost lo entendía. Por primera vez en años, comenzaron a verse como iguales, no como enemigos. Y entonces, llegó a Australia. Última carrera del año. Última carrera de Prost. Senna ganó, en una victoria simbólica más que competitiva. Pero lo más importante ocurrió en el podio. Contra todo pronóstico, Senna rompió el protocolo. Invitó a Prost al escalón central. Le cedió el lugar. Lo abrazó. Se quedaron en silencio. La imagen dio la vuelta al mundo. Ese gesto, sencillo pero cargado de historia, fue una tregua. Un final tácito a una guerra que había durado casi una década. 6 meses después, en Imola, Italia, Senna moría en un trágico accidente en la curva Tamburello. Tenía 34 años.
Prost estaba allí, como comentarista. Cuando recibió la noticia, su rostro se congeló. Días después, confesó que no podía dejar de llorar. Esa declaración no venía del hombre frío, calculador, que lo había enfrentado durante años. Venía del ser humano que había entendido que, más allá de las victorias, más allá de los trofeos, la rivalidad que vivieron fue el espejo más honesto de su propia grandeza. Senna y Prost se enfrentaron como enemigos, pero terminaron conectados como hermanos de guerra. De una guerra que cambió la F1 y la vida de ambos. Senna y Prost no fueron simplemente dos pilotos que compartieron la pista. Fueron dos fuerzas de la naturaleza enfrentadas en un combate eterno por la supremacía, no solo del cronómetro, sino del alma del automovilismo. Uno, fuego puro, intensidad mística, convicción de destino. El otro, hielo racional, perfección táctica, maestro del control. Durante años se empujaron hasta el límite, y cuando ese límite ya no fue suficiente, lo redefinieron. Se golpearon en curvas imposibles, se vencieron sin tocarse, se destruyeron emocionalmente, se admiraron en silencio, se temieron, se respetaron, y al final, en un podio sin palabras y en un funeral sin discursos, se reconciliaron para siempre. Porque en cada gran historia hay conflicto, pero en las historias que se vuelven leyenda, hay redención. Senna murió joven, como mueren los mitos. Prost vivió para contar la historia, como viven los testigos eternos. Pero la verdad es que ninguno de los dos volvió a ser el mismo sin el otro. Porque en la Fórmula 1, como en la vida, los más grandes no se definen por cuántas veces ganan, sino por a quién se atrevieron a enfrentar. Y si el automovilismo tiene una historia que debe contarse una y otra vez, no es la de una carrera perfecta, es esta.